Hola, todo bien, soy Federico Larroca. Bueno, antes de empezar con el video de hoy, que va a ser sobre el tema de administración, voy a analizar lo que sería bueno, básicamente el tomo, creo que sería el tomo 1, capítulo 1 y 2 de los escritos fundamentales de Peter Drucker. Quería, preguntarles qué les parece esta nueva incorporación que hago a los videos, que pone un poquito de musiquita de fondo, así no es tan aburrido escucharme solo a mí, sino pone un poquito más de musiquita. Así que bueno, a empezar. Bueno, el capítulo 1 se llama Del capitalismo a la sociedad del conocimiento. Esto va a ser una revisión histórica de cómo fue evolucionando el saber o el conocimiento dentro de nuestra sociedad. En primer lugar, como primera parte, Peter Drucker analiza históricamente algunos sucesos históricos y dice en una primera instancia de que cada pocos años se produce una nueva transformación, una súbita transformación que mueve todo el mundo, ¿no? Aunque después él va a decir que en un primer lugar se mueve lo que son o se cambian las sociedades occidentales para después llamarse sociedad mundial o que economía mundial, como que ya se aparece difusa la idea de países distintos, sino que mueve lo que es o cambia lo que es el sentido de la globalización. Habla en el siglo XIII de la vuelta de Aristóteles, de cómo va cambiando el tema de la sabiduría, del renacimiento. Es una perspectiva histórica, ¿no? Como va repasando algunos sucesos históricos que van cambiando lo que es el conocimiento dentro de las sociedades. Por ejemplo, menciona la Revolución Americana en 1776, como vimos en Derecho, Adam Smith con la riqueza de las naciones, bueno, y la existencia de los ismos posteriormente, ¿no? Ahora, como dije yo, en estas nuevas sociedades, con estos últimos tiempos, porque Peter Drucker piensa que estos textos los sacan en el año 2001 y los va escribiendo a lo largo de su vida. Dice que en esta nueva historia mundial, o en esta nueva historia en los últimos años, ya se transforma a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial, se transforma de civilización occidental a más historia mundial o civilización mundial. Aunque también sabemos que hay una occidentalización, entre comillas, de las sociedades. Entonces, él dice que a partir de la Segunda Guerra Mundial ya pasa la sociedad a tener un nombre que se llama postcapitalista, ¿no? Y que revisa o que se va cuestionando distintas cosas. Ahora vamos a ver qué pasa con el saber, ¿no? O el conocimiento a lo largo de la historia. El conocimiento últimamente se vio modificado por diversos sucesos históricos. Hay una primera fase que el conocimiento se aplica a herramientas, procesos y productos. Claramente esa primera fase se llama Revolución Industrial. Entonces, Drucker en una primera instancia analiza cuáles son las definiciones de lo que es el saber, tanto en Oriente como Occidente a lo largo de la historia. Entonces, en esta primera fase, el conocimiento se aplica a las herramientas, a los procesos y a los productos. La Revolución Industrial con las máquinas a vapor, como ya bien sabemos. Después, en esta segunda fase, viene hasta de 1880 hasta la Segunda Guerra Mundial, que el conocimiento se aplica a lo que es la productividad, ¿no? O al trabajo en sí. Conocimiento aplicado al trabajo, que es la revolución de la productividad. Ya vemos más o menos quién estuvo por esas épocas, que es Taylor, y que con esa aplicación específica de la revolución del trabajo, sabemos que se empieza a analizar sistemáticamente el trabajo y la productividad. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce lo que se llama revolución de la gestión, que es aplicación del saber al saber mismo. Es una revolución total, pura y netamente intelectual, ¿no? Entonces el saber se produce o se deviene o se transforma en el factor número uno de la producción, pasando de como factor principal la mano de obra y el capital a más que el saber o los trabajadores del conocimiento. Entonces por eso se llama estas últimas sociedades como las sociedades del conocimiento o postcapitalistas. Entonces Drucker va analizando cómo se va transformando el saber a lo largo de la historia nuevamente y dice que en estos últimos años los cambios tecnológicos son tan rápidos, lo mismo que los cambios intelectuales son tan rápidos, que nuestra sociedad por eso va aumentando a un nivel o va evolucionando a un nivel increíble y nunca antes visto, caracterizado por una rapidez y un alcance total. Y más allá de todo esto, podemos decir
que lo mismo había pasado con la revolución industrial, como esa primera fase, que esos cambios, como nunca antes había pasado, que esos cambios tecnológicos se habían producido y se habían catalogado inmediatamente como tecnología, lo cual antes no pasaba. Él menciona el ejemplo de Bacon, que Bacon es un tema distinto, ¿no? Pero no voy a hacer énfasis en eso. Entonces, el nuevo significado del saber, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, él va hablando sobre la teoría de Platón, después la de Sócrates. Bueno, en realidad en una primera instancia de Sócrates, después de Pitágoras, o bueno, Protágoras digo, qué significaba el saber para ellos. Aunque los dos discrepan en sí sobre lo que significa el saber, porque Platón, ¿qué dice el saber? Que dice el saber es el autoconocimiento, su única función es el autoconocimiento, el desarrollo intelectual, moral y espiritual de la persona. Pero Protágoras dice que el propósito del saber es hacer, o saber hacer, que quien lo tiene sea eficaz al permitirle saber qué decir y cómo decirlo. O sea, básicamente el saber es qué decir y cómo decirlo. Por eso ellos después van viendo qué significa cada uno o cómo se anteponen estas ideas. Aunque los dos discrepan en una cosa del saber. Ambos están totalmente de acuerdo que el saber no significa la capacidad de hacer, no significa utilidad. O sea, la utilidad no era saber, sino es arte. Ahí viene la palabra griega techne. Pues tecnicidad, tecnología, sale de ahí, justamente. Entonces, dice que Drucker posteriormente, después de analizar bastante qué es el saber, cómo fue cambiando el concepto, dice que el cambio del significado del saber fue lo que hizo que el moderno capitalismo fuera inevitable y dominante, ¿no? Entonces, esta nueva sociedad los caracteriza o la caracteriza la rapidez del cambio tecnológico. Después aclara que la producción pasó casi de la noche a la mañana de basarse en el arte a basarse en la tecnología. Entonces, de la noche a la mañana, el capitalista o el dueño del capital pasó de ser el centro de la economía a ser como un actor marginal en cierto sentido, o sea, el centro de la economía de la sociedad. Pasó de ser un papel secundario a ser un papel central, el dueño de la tecnología en sí. Entonces vamos a ver qué hizo Taylor en sí. Frederick Winslow Taylor, vivió en 1856 a 1915. Taylor, básicamente, y donde reside su máxima importancia, aplica por primera vez el saber al estudio del trabajo, al análisis del trabajo y a la ingeniería del trabajo. Básicamente él aplica lo que es el método científico, a la rigurosidad científica, a estudiar principalmente al trabajo, a las organizaciones. Entonces él hace todo esto no por un tema de beneficiar al dueño del capital, sino para beneficiar principalmente al trabajador. O sea, no beneficiar al patrón, sino al trabajador. Entonces él creía en una sociedad en la que los trabajadores y obreros, o patrones y obreros, capitalistas y proletarios, tuvieran un interés común en la productividad y construyeran una relación armónica sobre el caso del saber al trabajo. Pero ha sufrido bastante y ha recibido muchas críticas por ambos bandos, ¿no? Uno porque él abiertamente denostaba al patrón diciendo que eran como unos cerdos, así lo dice él textualmente, ¿no? Y también por el otro lado los trabajadores no lo querían mucho en su época, y los intelectuales no lo querían porque él denostaba mucho a lo que sería los sindicatos, las leyes de protección al trabajador. Entonces tenía ambos lados que lo denostaban bastante, ¿no? Y de ahí a partir de eso sale lo que es el sistema de aprendizaje industrial alemán, ¿no? Que combina la experiencia práctica en fábrica bajo un maestro, con una base teórica en la escuela, ¿no? Con un maestro que aprendiese lo que es la teoría, y un sistema que sigue siendo el fundamental de la productividad industrial alemana, ¿no? Que a día de hoy se mantiene. O sea, un sistema que combina la práctica con la parte de los trabajadores, inducido o enseñado por parte de los trabajadores más que nada, o de los patrones que hayan tenido una escuela más que... Entonces él después analiza los beneficios de la aplicación del saber al trabajo y del saber después al propio saber, ¿no? Pero es muy interesante analizar que la aplicación del saber al trabajo fue lo que creó los países desarrollados al poner en marcha la explosión productiva de los últimos 100 años, ¿no? O sea, el empezar a estudiar sistemáticamente el trabajo fue lo que
se incrementara tanto la productividad. Se dice que a partir de ahora lo que importa es la productividad de los trabajadores, no manuales. Eso exige obviamente la aplicación del saber al saber. Es decir, que este nuevo surgimiento de los trabajadores, más que nada intelectuales, no tanto que manejen maquinaria, es lo que produce a partir de 1926, ¿no? O 1915, o sea, a partir de los fines de la Segunda Guerra Mundial, que sería 1945, la revolución de la gestión. Es decir, esta revolución de la gestión se basa principalmente en trabajadores más instruidos y que hayan asistido a la universidad y posteriormente, bueno, que hayan entendido cuál es la importancia del saber. Básicamente él analiza, Drucker, qué pasa antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los CEOs y de los grandes empresarios casi no tenían los estudios secundarios finalizados. Ahora, luego de la Segunda Guerra Mundial, se entiende que es más que necesario y se transforma lo que es el concepto de gestión o cómo se van modificando por estos grandes cambios tecnológicos. Hay que entender esa parte, ¿no? Estos grandes cambios tecnológicos le proporcionaron a la sociedad esta nueva forma de manejar a los recursos y de ir invirtiendo y haciendo las cosas. Entonces nacen lo que son los trabajadores. Básicamente Drucker define a la gestión, ¿no? como un recurso muy importante y justamente a lo que es la definición justa de la gestión. Él dice que el gerente es el responsable de la aplicación y el rendimiento del saber, ¿no? Antes era el rendimiento de la gente, bueno, ahora el gerente debe saber cómo gestionar a las personas que son a su vez trabajadores del conocimiento. Nuevamente lo digo y lo remarco, porque este texto podrá ser un poquito denso e inentendible, pero se entiende que las nuevas empresas, las nuevas organizaciones necesitan a personas que manejen intelectualmente mucho conocimiento y específico, ¿no? Entonces el significado del saber cambia, ¿no? Hemos pasado del saber a los saberes. El saber tradicional era general, lo que hoy consideramos saber es por necesidad algo altamente especializado. Entendemos que el saber es fundamental a la hora de desarrollar las organizaciones. El saber de hoy, o el saber que hoy consideramos saber, se demuestra en la acción. Pasamos de un saber mucho más teórico y no tan aplicable en las organizaciones a ser un saber como parte de un eje fundamental dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces pasamos de un saber teórico a un saber que es información muy efectiva en la acción. Entonces por eso consideramos que los trabajadores intelectuales o los trabajadores del saber son fundamentales o ejes fundamentales dentro de las organizaciones. Entonces los resultados están fuera de la persona, en la sociedad y la economía o en el fomento del saber mismo. El saber pasa de ser algo teórico a ser algo fundamental en lo práctico. Ya no es tanto un saber aplicado a los procesos, a la tecnología, al trabajo, sino más bien un saber aplicado al mismo saber. Esa es la revolución de la gestión. Entonces, si repasamos básicamente cómo se fue transformando, podemos decir que hay tres fases. Una primera fase dedicada a lo que sería la producción de trabajo, de la tecnología en sí. Después una segunda etapa dedicada a la producción o el trabajo en sí. Es decir, pasamos de tecnología a trabajo. Y por último un conocimiento aplicado al saber que es más que necesario hoy en día con la tecnología que tenemos, con esta evolución constante. Bueno, es necesario que los trabajadores sepan cómo saber, así se pueden ir aplicando con el tiempo y sepan intelectualmente cómo evolucionar. Entonces eso sería el primer capítulo de los escritos fundamentales de Peter Drucker. Nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.